Son las 6 de la mañana y 39 minutos y mientras estábamos en esta tragedia del sepelio de Miguel Uribe, los abogados del expresidente Álvaro Uribe radicaron ante el Tribunal Superior de Bogotá la apelación con la que buscan que se revoque la condena a 12 años de cárcel proferida en primera instancia por la juez 44 del circuito Sandra Heredia contra el ex primer mandatario por soborno en actuación penal y fraude procesal. En un documento de 904 páginas, los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana sustentan la solicitud para que el expresidente Uribe sea absuelto con base en la solicitud para que sean excluidas como prueba, por ejemplo, las interceptaciones hechas al teléfono del exmandatario por considerar que fueron realizadas de manera irregular. Adicionalmente, señala el escrito que no hay prueba de que se le haya pedido mentir a Juan Guillermo Monsalve, que fue testigo estrella dentro del caso. Dicen los abogados del expresidente Uribe que en su concepto la evidencia demostraba lo contrario a través de grabaciones e interceptaciones. Además, la apelación cuestiona las grabaciones hechas por Juan Guillermo Monsalve con el famoso reloj espía de las reuniones con el abogado Diego Cadena. Sobre Cadena, dice el documento que el expresidente Uribe no lo contrató para hacer trabajos de alta técnica jurídica, sino para hacer tareas de verificación debido a sus constantes visitas a cárceles estadounidenses en las que habría recibido información importante sobre el ex jefe de Estado. Los abogados del expresidente aseguran que la juez Sandra Heredia mutiló una conversación entre Diego Cadena y el detenido Enrique Pardo Hash. Dicen que es un método ilegal porque solamente toma algunos apartes que le eran convenientes para dictar sentencia, al asegurar que esto, lo leo textual, le permitió ocultar deliberadamente que en forma constante y sin salirse de esa tónica, las instrucciones de Álvaro Uribe Vélez fueron siempre precisas, hablar con la verdad. Finalmente, los abogados Granados y Lombana consideran que las manifestaciones de la jueza al comienzo de la audiencia del 28 de julio no corresponden a manifestaciones comunes en un proceso penal y según ellos, y esto vuelvo a leerlo textual, dan cuenta de la connotación política, subjetiva, sesgada e imparcial con la que se tramitó la etapa procesal. Esta apelación de 904 páginas se suma a la solicitud que hizo en el mismo sentido la Procuraduría. El tiempo corre porque los términos para la segunda instancia vencen antes de la segunda semana de octubre, momento en el cual el tribunal tendrá que decidir si confirma o revoca la condena a 12 años contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:42 de la mañana y el otro que está en plan de batalla judicial es el presidente Gustavo Petro y en contra de quien fue su canciller Álvaro Leiva. Lo denunció penalmente por varios delitos, uno de ellos por instigar el crimen del senador Miguel Uribe Turbay, una denuncia sin una sola prueba, pero sí con un recuento de hechos y circunstancias, como por ejemplo el de que en agosto del año 2023 Leiva hubiera afirmado públicamente que Iván Márquez, el jefe de la segunda Marquetalia, estaba vivo. Para Petro y su abogado Alejandro Carranza, esa declaración fue excesiva y anticiparon una narrativa de violencia política que se conecta con el homicidio del senador Uribe Turbay, que apunta a que fue perpetrado por esa disidencia. Y un ingrediente adicional, las cartas, las que Leiva publicó entre abril y mayo de este año acusando al presidente Petro de ser adicto a las drogas y anticipando un atentado producto de las declaraciones del ambiente que estaba generando el presidente Petro contra la oposición. Por eso lo denuncia por instigación para delinquir, porque para el presidente hay una coincidencia temporal con ese magnicidio y por eso es posible que Leiva con sus declaraciones contribuyera a la legitimación simbólica de actores armados, que es coincidencialmente la teoría que tiene el expresidente Álvaro Uribe, pero sobre el presidente Petro. Así lo hizo saber ayer en el discurso cuando dijo, abro comillas, la instigación presidencial ha resonado en los oídos de los terroristas que responden con la advertencia de que continuarán con la desaparición de la oposición, cierro comillas. Pero la denuncia del presidente Gustavo Petro documenta cómo inició la ruptura con Leiva, el rechazo del presidente Petro a nombrar a Jorge Leiva, su hijo, como canciller o embajador, es el origen de esta disputa que tiene de fondo la idea del gobierno de que lo investigue para ver si él es cierto, está detrás de una estrategia que dicen es estructurada, progresiva y concertada para desestabilizar al gobierno Petro. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
6:44 a.m. Arrancó pues en Cartagena el Congreso Empresarial Colombiano, Congreso de la ANDI, que hoy va para su segunda de 3 jornadas y que nació hace unos 10 años con el propósito de reunir pensadores, líderes de opinión e industriales para hablar básicamente de los grandes retos del país y plantear derroteros que contribuyan al desarrollo del mismo. Congreso en este instante con 3.000 asistentes, 50 conferencistas y panelistas en temas geopolíticos, demográficos, económicos, tecnológicos y de sostenibilidad, pero Congreso que la verdad empezó lleno de circunstancias atípicas, de un lado con minuto de silencio y video del senador Miguel Uribe allí mismo hace un año, y de otro sin la presencia de ninguno de los miembros del gobierno, empezando por el presidente Gustavo Petro, que es la gran ausencia del Congreso y quien tras varios plantones en el pasado le pidió hace un año al presidente de la ANDI no volver a ser invitado porque no le gustaban los eventos gremiales y por esa razón no lo volvieron a invitar de común acuerdo a la edición de este año. A harina de otro costal y cuento muy distinto, eso sí, la ausencia del resto de ministros esperados, quienes cancelaron súbitamente su participación en este Congreso, entre ellos la ministra de Comercio, Diana Morales, ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y obviamente el ministro de Hacienda, Germán Ávila. De todos, el más esperado por los empresarios colombianos, dada la premiante situación fiscal del país, la reciente vulneración al marco fiscal de mediano plazo, que anteriormente se cumplía a rajatabla, pero que en esta ocasión en menos de 2 meses quedó vuelto pedazos. Y obviamente pues también lo que está en juego, la discusión del presupuesto general de la Nación del próximo año y la reforma tributaria para cerrar el hueco con el que viene de 26 billones de pesos. Presupuesto de 2026 con comisiones económicas citadas hoy para empezar su debate y tras la cancelación de la cita el martes por los homenajes póstumos a Miguel Uribe, quien entre otras cosas era una de las voces más importantes, una de las voces más activas en estos debates económicos, y presupuesto que ahora pues trae un monto general por 557 billones de pesos, un crecimiento del gasto en burocracia del 11% que atiza la hoguera y aumenta la controversia por una tributaria que será para terminar cubriendo gastos de funcionamiento. Estás escuchando Blue Radio. Avanzamos en